Método de Kuhlmann para taludes finitos. El método de Kuhlmann considera una falla tipo cuña en taludes finitos. Para desarrollar el método consideramos el talud representado por los puntos A ubicado al pie del talud, B en la corona del talud y C que representa el límite de la zona de estudio. Esto forma una cuña donde se asume la posibilidad de ocurrencia de un deslizamiento. Para este ejercicio consideramos un talud de altura h y ángulo beta. El material del que está compuesta la ladera tiene un peso unitario gamma y un ángulo de fricción interna del suelo phi. El ángulo θ se forma por la superficie de deslizamiento AC y la horizontal. También tenemos un peso W de la cuña que intersecta la superficie de deslizamiento AC por el punto B minúscula. Recordemos que el factor de seguridad está dado por el esfuerzo de corte resistente dividido entre el esfuerzo de corte demandante o actuante. Procedemos a estimar las cargas actuantes. Partimos de establecer el peso de la cuña identificado por W, para lo cual se debe calcular el área del triángulo, que viene dada por un medio del peso unitario gamma por la distancia entre A y C, por la distancia entre B mayúscula y B minúscula. Para este análisis la cuña tiene 1 metro de profundidad en dirección a la pantalla sobre un eje imaginario Z. La longitud del tramo entre A y C se obtiene al dividir la altura h entre el seno de θ, mientras la longitud del tramo entre B minúscula y B mayúscula se obtiene al multiplicar la longitud del tramo AB por el seno de la diferencia entre el ángulo beta y el ángulo θ. La longitud del segmento AB está dada por la división de h entre el seno de beta. Sabemos que la carga actuante está definida por sigma sub A igual a n sub A dividido entre la multiplicación entre la longitud del tramo AC por 1 metro de profundidad. Al sustituir la longitud del tramo AC obtenemos que sigma sub A es igual a la fuerza normal actuante n sub A dividida entre la división de h entre seno de θ. Del diagrama de fuerzas en el punto B minúscula obtenemos que n sub A es igual a W por coseno de θ. Al sustituir obtenemos que sigma es igual al peso de la cuña W por coseno de θ dividido entre la división de la altura h entre el seno de θ. El peso de la cuña W fue calculado con anterioridad. Haciendo las sustituciones correspondientes y al simplificar obtenemos que el peso W es igual a 1 medio del peso específico del material gamma por la altura h al cuadrado por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo θ por el coseno de θ dividido entre el producto del seno de θ por el seno de beta. Lo anterior dividido entre la altura h partido entre el seno de θ. Al sustituir en la ecuación de la carga actuante obtenemos un sigma sub A es igual a 1 medio del peso específico del material gamma por la altura h al cuadrado por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo θ por el coseno de θ dividido entre el producto del seno de θ por el seno de beta. Lo anterior dividido entre la altura h partido entre el seno de θ por coseno de θ dividido entre la altura h partido entre el seno de θ. Al simplificar la expresión obtenemos que la tensión actuante sigma sub A es igual a 1 medio del peso específico del material gamma por la altura h por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo θ por el coseno de θ dividido entre el seno de θ. Ahora procedemos a calcular el esfuerzo de corte actuante tau sub A, el que viene dado por la fuerza de corte T sub A dividido entre la longitud del tramo AC por 1 metro de profundidad. Sustituimos la longitud del tramo AC por la relación trigonométrica obteniendo que el esfuerzo de corte tau sub A es igual a la fuerza T sub A dividido entre la altura h entre el seno de θ.
De igual manera, del diagrama de fuerzas sabemos que T sub A es igual al peso W por el seno de teta. Al sustituir la fuerza de corte T sub A en la ecuación de corte actuante, obtenemos que tau sub A es igual al peso W por el seno de teta, todo dividido entre la altura h entre el seno de teta. Al sustituir la ecuación del peso W calculada con anterioridad, obtenemos que el esfuerzo de corte tau sub A es igual a 1/2 del peso específico del material gamma por la altura h al cuadrado por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo teta por el seno de teta dividido entre el producto del seno de teta por seno de beta, todo dividido entre la altura h partido el seno de teta. Así obtenemos el esfuerzo cortante tau sub A igual a 1/2 del peso específico del material gamma por la altura h, por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo teta por el seno cuadrado de teta, todo dividido entre el producto del seno de beta por el seno de teta. Al simplificar obtenemos que el esfuerzo cortante tau sub A es igual a 1/2 del peso específico del material gamma por la altura h por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo teta por el seno de teta, todo dividido entre el seno de teta. Ahora procedemos a estimar el esfuerzo del suelo o esfuerzo resistente tau sub R a través de la expresión de Coulomb, la que relaciona la cohesión del suelo en el área de estudio más un esfuerzo de tensión por la tangente del ángulo de fricción interna phi. Como podemos apreciar en el diagrama de fuerzas y procediendo de la misma manera en la que se procedió a obtener sigma sub A, llegamos a saber que el esfuerzo de tensión sigma es igual a 1/2 del peso unitario del suelo gamma por la altura h por el seno de la diferencia del ángulo beta menos el ángulo teta por el coseno de teta por el seno de teta, dividido entre el seno de teta por el seno de beta. Al sustituir en la ecuación de Coulomb, obtenemos que el esfuerzo de corte tau sub R es igual a la cohesión C más 1/2 del peso unitario del suelo gamma por la altura h por el seno de la diferencia del ángulo beta menos el ángulo teta por el coseno de teta por el seno de teta por la tangente del ángulo de fricción interna phi dividido entre el seno de teta por el seno de beta. Retomamos la ecuación del factor de seguridad que relaciona el esfuerzo de corte resistente dividido entre el esfuerzo de corte actuante, obteniendo que el factor de seguridad Fs es igual a la cohesión C más 1/2 del peso unitario del suelo gamma por la altura h por el seno de la diferencia del ángulo beta menos el ángulo teta por el coseno de teta por el seno de teta por la tangente del ángulo de fricción interna phi dividido entre el seno de teta por el seno de beta, todo lo anterior dividido entre 1/2 del peso específico del material gamma por la altura h por el seno de la diferencia entre el ángulo beta menos el ángulo teta por el seno cuadrado de teta, todo dividido entre el producto del seno de teta por el seno de beta. Notemos que la expresión de factor de seguridad ahora está en función del peso unitario del suelo, la cohesión del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo phi, el ángulo de inclinación del talud, el ángulo de la superficie de deslizamiento teta, todas variables conocidas. Observe qué sucede con el factor de seguridad cuando variamos el ángulo de la superficie de deslizamiento teta. Al graficar los resultados de estas dos variables obtenemos un gráfico donde podemos identificar el factor de seguridad crítico ante la superficie crítica con un ángulo teta crítico. Esperando que este video les haya sido de utilidad, se despide Juan Pablo Oliva Hernández.